Un aguacero impresionante cayó aquí en la zona de Los Santos el domingo 28 de septiembre. Y mira lo que dejó: desagües tapados, agua desbordada y el camino interno del Cabetal en riesgo. Hoy vamos a ver por qué es tan importante limpiarlo a tiempo. Cuando los desagües no funcionan, el agua corre sin control. Y lo primero que arrastra es toda la capa más valiosa del Cabetal, la capa fértil del suelo, esa que cuesta años formar y que se puede perder en minutos con una lluvia fuerte. Y curiosamente es un tema del que casi nadie habla. ¿Qué tan importante crees que es esa primer capa de tierra para el café? Justamente el día de ayer, bueno, la tarde de ayer, noche un poco, se dio una fuerte lluvia, una fuerte tormenta acá en la zona y hoy estábamos justamente haciendo un trabajo de mantenimiento de desagües. Acá estaba revisando, hoy voy a mostrarles un poco el tipo de desagües, por qué tiene que existir desagües, que también mucha gente no lo entiende, por lo menos de tal vez de otros países. Entonces acá vamos a mostrar un poquito cómo es el trabajo que se hace y a las situaciones también que nos enfrentamos. Bueno, y este es un camino de ingreso, digamos que es privado, propiamente dentro de la propiedad de mi papá. Y básicamente aquí vemos un desagüito. Este es un pequeño desagüe, como lo ven, aquí fluye el agua bien, entonces no hay que hacerle mucho. Este camino, aunque ustedes lo ven que no tiene prácticamente, es una capita muy pequeña de ripio, siempre se ha mantenido bien, gracias a Dios, y es básicamente por eso, por el tema de desagües, de estar controlando. Yo sé que a veces el tema de que los carros se golpean no está plano, sino que tiene esta inclinación que lógicamente el carro tiene que pasar despacio y si lleva carga con mucha más razón. Pero esto, ¿qué es lo que hace? Básicamente evita que esa capa de material se lave, se erosione. Entonces, bueno, en este caso ahí vemos, había ya una capita como de sedimento, de arena, y lo que hice fue limpiarla un poquito. Es esto, básicamente, limpiar, que darle mantenimiento. Si ya existe el desagüe, pues estar limpiando esa capa de material. Bien, seguimos. Aquí vamos avanzando, mostrándoles un poco más. Como les decía, es una capa muy leve. Aquí vemos también lana, que eso sí es peligroso. Si llega a darse justamente en la ubicación, como por ejemplo acá, en este punto que vemos por aquí, donde también pasa la llanta del vehículo, pues sí puede incidir a que se pegue, a que no tenga tracción el vehículo y pues no pueda subir. Entonces son las situaciones que también vamos analizando, vamos teniendo cuidado. En ese caso habría que aplicarle una capita más. Aquí vemos otro desagüe, como lo ven, son seguidos. También muchas personas, principalmente de otros países, que yo supongo que es que no llueve, no dimensionan la cantidad de lluvia que pues aquí en el país, en Costa Rica y en la zona de Los Santos cae. Hay mucha lluvia y son lluvias muy fuertes. Y entonces por esa razón, ustedes ven los desagües son seguidos a pocos metros, quizás unos 10, 12 metros, hay otro desagüe. Son situaciones que hay que trabajar y el mantenimiento que hay que estar dando para poder controlar ese nivel de agua. Como lo ven, hay una erosión importante que, bueno, cuando tenemos tormentas así es difícil poder controlar. Ya también justo en carretera, cuando venimos hacia la propiedad, vimos varios terraplenes sobre la carretera y que bueno, ahí pasaron buses y demás, pero ya muy, digamos que al límite. Y aquí hay otro trabajo que aquí lo pueden ver. Bueno, es un desagüe que viene de ese segmento, no es en realidad mucha el agua que debería caer, sin embargo el agua se generó una erosión importante acá, ahí ven el sedimento y en este punto aquí se salió el agua y lavó el camino, ahí se puede ver donde estuvo cruzando y a pesar de que le damos mantenimiento, seguramente algo tapó. Acá les voy a mostrar la alcantarilla, que también, bueno, son detalles. Esa alcantarilla es un diámetro pequeñito, debemos también pensar en ampliarlo, pero ahí lo pueden ver, quizás ustedes van a poder ver mejor que yo.
Ahí tenemos ese material, ese sedimento que está tapando, entonces no deja tampoco bajar el agua. Y si sumamos que es mucha el agua, a pesar de que puede pasar por la alcantarilla, es tanto que pues se sale y ya sube a este sitio donde ustedes ven que pasó el agua erosionando y bueno, lavando el camino, que como les decía, básicamente este tema también es de cuidado del camino, de que este camino con el material que le integramos para que pueda circular bien el vehículo, pueda transitar bien por acá, que ese material no se pierda, no se lo lleve el agua, no se erosione. Bueno, voy a ver cómo logro quitar ese material. Aquí pueden ver un poco de la arena, del material erosionado que estuve sacando, sin embargo, es apenas un poco de lo que hay que seguir. Algo importante también es que tengo que ver el nivel del camino, no puede quedar más alto en un lado que en otro, entonces tengo que pasar un poco también de este material hacia el otro extremo para compensarlo un poco. Algo también que quería mostrarles son las herramientas que muchas personas, principalmente de otros países, nunca las han visto, no las conocen o tal vez les tienen otro nombre. Este que ven por acá, eso es lo que le llamamos acá en Costa Rica palín, y ese es el sacho, que es esta herramienta con esa parte con pico y el otro extremo, y que nos ayuda a soltar principalmente donde ya hay mucha piedra. Por lo menos por hoy o en este tipo de trabajo estamos empleando para desarrollar todo este tema de limpieza, de mantenimiento. Porque como les decía, la capa de sedimento es bastante grande y si tenemos una tormenta o una lluvia fuerte, esa capa aumenta rápidamente y se desborda en cualquier sitio si no le tenemos control. Yo recuerdo que estaban limpios, han sido pocas lluvias, gracias a Dios, durante este año. Bueno, y ya logré limpiar el elemento, los elementos que estaban ahí tapando la alcantarilla. Voy a mostrarles para que vean. Y ahí se puede ver el otro extremo y que era básicamente una piedra que estaba atravesada ahí y que al tener, que ahí vemos un poco, no era en realidad un montón de hojas o ramas o cosas así, era muy poquito. Y ahí la ven, de hecho ahí está, esa es la piedra que estaba tapando, por esa razón seguramente al tener mucha cantidad de agua se llegó a salir ahí. Ahora ha cambiado mucho el tema del clima y la erosión se da muy fuerte. Aquí vemos las raíces, que esto es algo importante también, el tema de las sombras. Si podemos tener sombras, quizás no todo en los puntos, pero donde logremos tener, nos ayuda mucho a controlar el tema de erosión. Ahí lo vemos, más de las raíces como se lavaron. Para nosotros son una gran ayuda tener desagües que nos estén solucionando el tema de erosión y sobre todo que no nos dañen el camino, que no se nos afecte esta capa de material que tenemos para poder salir. Ya como ustedes lo vieron, ya no falta mucho para que ya inicie la recolección de café, entonces tenemos que también disponer, tener ese camino siempre ahí listo para poder ingresar con el vehículo. Aquí vemos un barranco, parte de los deslizamientos pequeños, gracias a Dios, no son realmente muy grandes, pero que también se nos dan. Aquí también voy a tener que quitar este material, limpiarlo para que pase. Por dicha también, como lo ven, son poquitos metros, como menos de, ¿qué pueden ser? 5 metros, y tenemos otro desagüe seguido. Es un poco el día, estarle dando mantenimiento a la propiedad, a este tema de los desagües que quizás no es directamente con el café, pero que es parte necesaria de una propiedad, como por ahí siempre lo mencionamos, una propiedad sin camino no es propiedad. Si no tenemos cómo sacar el café, no tenemos cómo ingresar con un vehículo, prácticamente para nada tendríamos la propiedad. Entonces el camino es muy necesario. Yo incluso he visto también situaciones de amigos de Colombia. Uno ve la bendición que tenemos acá, pero también no podemos descuidarla. Es un tema de trabajo, mucho trabajo, de estar continuamente revisando eso, no podemos descuidar nada, porque como les decía, incluso con una tormenta de estas, y yo diría, no, dejémoslo así, ahí siempre está recorriendo el agua. Bueno,
ya otra vez que venga el agua va a hacer más el daño. Entonces hay que estarle dando mantenimiento. Bueno, me hubiera gustado mostrarles el trabajo ahí donde lo estaba haciendo, pero lastimosamente no traje un trípode para poder sostener el celular. Sin embargo, bueno, ahí está el trabajito. Como lo ven, bueno, ya por ahí puede pasar el agua bien. Y este material que habrá que sacarlo por lo menos o trasladarlo ahí más fuera del camino, pero ya por lo menos lo importante que es el desagüe ya está limpio. Bueno, ahí ven de hecho donde estaba el aterro y aquí también vemos un poco más de la erosión. En este punto, como lo ven, seguramente había algún aterro, algún poco de material que no estaba a nivel, entonces se salió el agua. Como lo ven, ahí se ve el arrastre, claramente el arrastre de ripio de ese material, y por acá se ve la erosión, para que ustedes también noten la dimensión, la cantidad de agua que puede bajar en una lluvia. Y bueno, igual que era una, que no es así como continuo como el año pasado, que sí fue un año muy difícil, que por eso les decía que el café se dañó mucho. Gracias a Dios ya va recuperando, pero sabemos que ya estamos ingresando en el tiempo más difícil, que ya es acá en el mes de octubre, noviembre. Sabemos son meses complicados, con mucha lluvia, que puede ser tal vez, a veces quizás no es tan fuerte, sino que puede ser muy continua, muy de extenderse días enteros, semanas enteras. Entonces es la situación que se nos puede dar. Pero como lo ven, ha recuperado mucho, bueno, por lo menos aquí donde mi papá, y bueno, allá en Los Reyes, gracias a Dios también se ha ido recuperando luego de la difícil situación con esa tormenta y que también afectó las plantas con el tema de humedad, que al final la humedad afecta mucho al cafetal. Ya tiene un follaje con un color muy bueno y ya este año no tiene mucha cosecha por la misma situación que se afectó. Las plantas estuvieron muy resentidas o están muy resentidas. Entonces han tenido como una etapa de descanso que sería este año, pero por el tipo de follaje y demás vemos que sí se está preparando para una cosecha seguramente buena. Y confiamos en Dios que así sea ya la que sería la cosecha 2026-2027. Y cuéntenme con ustedes desde dónde están viendo estos videos, qué les gusta, qué no les gusta, si ya conocían este tema o no se imaginaban que había que estar cuidando, limpiando desagües. Eh, y si usted no en su propiedad además no tiene desagües, ¿por qué no los tiene? Ahí puede dejarlo en la barrita abajo de comentarios, que eso siempre es importante, conocer sus opiniones, conocer sus inquietudes. Y si yo también de alguna manera algo de lo que hacemos acá les puede servir, yo con mucho gusto también les comparto esa información. Y bien, ahí vamos también a tratar de limpiar. Era un poco este desagüe, como lo ven es un desagüe bastante grande. Uno diría, no, es que ahí ya es demasiado hondo, ahí no se sale el agua. Claro que se sale, se puede salir y puede hacer mucho más daño porque ya estamos en un punto bastante abajo de la propiedad. Y si este desagüe, como el caso de acá, ya se sale, va a ser mucho el daño que puede llegar a ser. Tenemos la fortuna de que en este sitio prácticamente por allá vuelve a llegar al desagüe, pero como lo ven hay mucha erosión. Aquí hubo una erosión importante de la voz y echamos abono, en este caso en esta planta o en otras, prácticamente el agua se lo va a llevar. Entonces son situaciones también que tenemos que ir controlando. Pueden hacerse hasta barrancos y demás por ser imprudentes, por no tener el pensamiento crítico, decir, bueno, aquí tenemos un problema, vamos a resolverlo. Y en este caso, bueno, nosotros nos vamos a poner manos a la obra y vamos a tratar de completar esta tarea. Bueno, como dicen, nos dio batalla, pero
se logró. Ya también limpiamos esta parte. Lo que se fue tirar el cemento a un lado, al lado donde podría salirse. De esa manera, si ya llega el agua ahí, no va a cruzar, sino que va a sedimentarse a un lado quizás. Es básicamente lo que buscamos hacer. Pero sí, sí nos dio bastante batalla porque mucho material, piedras, palos, incluso un vástago de plátano que había por ahí, había que sacarlo. Quería mostrarles un poquito más abajo para que ustedes vieran el daño que puede hacer una erosión si no se trata, si se descuida. Ahí lo ven, bueno, en ese punto quizás al centro de la toma es por donde limpié el desagüe, ahí se ve el tronco y como lo ven acá bajó el agua, todo este espacio lo bajó, fue lavando, lavando, llegó a este punto y aquí lavó, incluso penetró hasta la raíz, por ahí un poco de la planta de esta café que tenemos acá y ya llegó al desagüe. Pero como ven estuvo erosionando, por acá también otra parte de agua, aquí por donde está mi bota, siguió hacia la derecha y también cruzó lavando el camino e ingresando por ahí. Como ven las raíces, aquí pueden observar donde estuvo lavando raíz, donde estuvo erosionando. Entonces también son de los cuidados que hay que tener, no podemos descuidarlo para nada este tipo de situaciones porque nos pueden dar mucha batalla. Por ahí ven también yo, como ya lo he mencionado en más de una oportunidad, no soy muy partidario del banano o plátano por situación básicamente que se cae. Si no está sembrado, si ya está como le dicen encimado, él hace a romperse, a caerse y puede generar muchos daños. Ahí lo vemos donde hay un vástago que está atravesado. Por dicha el agua cruzó seguramente por algún punto debajo, entonces no hizo erosión hacia acá, hacia este otro lado, pero ahí ustedes ven el daño que puede hacer este tipo de situaciones. Pero bueno, gracias a Dios, son daños mínimos, muy pequeños, lo que tenemos acá en Miramar de Tarrazú, y ya como lo ven, desagüe muy profundo, ya es muchos años con este desagüe, entonces la dimensión es bastante grande y no afecta. Sin embargo, no podemos tampoco descuidarlo. Todo este tema de vástagos que vemos por ahí pueden ser focos para dañar. ¿Por qué razón? Porque a pesar de que está muy hondo, ese vástago puede cruzar, puede caer junto con otros y hacer como le dicen una presa, un punto donde ya no puede pasar más el agua. Empieza a seguir la misma erosión de hojas, de palos, de otros elementos, a acumularse en el punto hasta que se sale. Como les decía, ya estamos prácticamente en octubre, ya sabemos que viene lo más difícil. Estos cortes que ven por acá están atomizados, ya mi papá ha previsto la situación de las lluvias, entonces nos quedan realmente muy poco, creo que como 2 manzanas de atomizar y ya prácticamente estaría toda esta propiedad ya lista, por lo menos previendo, pensando en lo peor, en que se pueda venir una tormenta ya en muchos días, muchas semanas. Y bueno, esperando también allá en la propiedad de los Reyes, que como ustedes han seguido principalmente ahí el proceso desde la primer planta que se sembró, ahí también nos hace falta un poquito más para dar una vuelta de prevención, pero ya ahí vamos avanzando con el tema de atomizo. El café está muy sano, la verdad es que muy sano y algún corte que sí tengo todavía una afectación por ahí que queremos volverle a dar una vueltita más con atomizo, pero en general está muy sano. Otra situación que también no les he comentado y es que yo, bueno, he estado grabando, lo que pasa es que la cámara con la que estaba grabando pues me daba una calidad muy mala, entonces preferí mejor no publicar esos videos. Básicamente el tipo de cámara que usan para grabar los aliens, los ovnis, entonces para que ustedes se imaginen la calidad de video que es muy mala. Aquí un poco más, otro más de los muchos aterros, de los muchos puntos donde hay que controlar, darle mantenimiento al desagüe. En este caso, como vemos, este tronco probablemente tapó el flujo normal del agua, llegaron las hojas producto de la erosión, hojas, palos, tierra, otros elementos, y empezó a hacer como un tapón, digámoslo así, obstruyó el paso del agua y ya empezó a salirse, y dejando también a su paso esa cantidad de escombros
erosión que enseguida vamos a limpiar, pero para que ustedes también noten cuál es la situación y que de esta he limpiado pues muchas durante el día. Aquí estamos mostrando una, pero sí han sido varias. No puedo estar pues deteniéndome a buscar el celular y demás para grabar, porque si no prácticamente no daría nada. Entonces nada más para que ustedes pues conozcan un poco más de la situación o muchas situaciones que encontramos en un día normal cuando ya llueve con ganas, como dicen aquí en la zona de Los Santos. Y si les gustó este video, recuerden compartir, comentar, eh, darle el me gusta, la manita arriba para apoyarme. Como les decía, a veces o la mayoría del tiempo yo estoy trabajando, haciendo lo que puedo acá, sea donde mi papá o en la propiedad mía y ya pues sacar el rato para ponerme a grabar. Ya lo pienso más porque evidentemente es mucho trabajo, pero es un esfuerzo que hago con mucho cariño para todos ustedes, así que sí les agradezco su apoyo también, esa parte retroactiva, ese feedback también de ustedes, dejar sus comentarios y demás, para también es una manera de apoyarme, así que nos vemos en una próxima entrega, agradeciéndoles un montón su apoyo.